Bárbaro, gracias Marcos. Buenas noches a todos. Eh, Todos somos conocidos por acá, veo gente bastante conocida y usuarios de Iber. A los que no lo son y a los que no me conocen, Adrián Antunes, emprendedor en cuestiones de observación de aves. ¿Sí? La idea un poco hoy es acercar Iber, ¿sí? Desde dentro de casa. Lo que vamos a hacer primero explicar de qué se trata IBER, porque muchas veces hablamos de que es una plataforma de ciencia ciudadana y a veces capaz que no tenemos claro de qué se trata la ciencia ciudadana. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre eso. Bien. Después vamos a ver cómo funcionan los filtros cuando ustedes cargan listas de aves y les requiere, no sé, les pone que que pongan, perdón, alguna descripción o alguna multimedia. Vamos a ver eso y vamos a ver, ¿sí?, cómo llega el panel de revisión a los revisores y qué procesos hacemos para garantizar los datos de buena calidad. ¿Sí? Entonces, pueden ir haciendo preguntas, Marcos las va a ir, me va a ir interrumpiendo y va a decirme las preguntas. No todos tienen el micrófono abierto, pero, pero podemos ir haciendo preguntas, no se preocupen. Bien. Entonces lo que vamos a hacer primero es eso, ver de qué se trata, ¿sí? ¿Qué es la ciencia ciudadana? Bien. La ciencia ciudadana es un concepto de mediados de los 80 más o menos. La idea es sacar a los científicos de sus laboratorios, hacerlos trascender, ¿bien? Y poner eh, codo a codo, digamos, a las personas de la población en general. Bien. Entonces, lo que trata de hacer, ¿sí?, es promover proyectos de investigación que involucren al ciudadano común. ¿Bien? Entonces, lo que va a hacer la ciencia ciudadana es nutrirse de las observaciones que pueden hacer las personas en un determinado ambiente, en un país, en el mundo entero. ¿Ah? Entonces, lo que trata la ciencia ciudadana, gracias a las plataformas digitales, porque esto se puede hacer, ¿sí?, gracias a la tecnología de la información, a la hiperconexión que tenemos hoy en día, y que todos tenemos acceso a Internet, ¿bien?, y a otros dispositivos donde podemos subir datos y compartirlos. ¿Bien? Entonces, lo de ciencia ciudadana, ¿sí?, el ciudadano común es parte de la investigación o se convierte en un investigador. ¿Bien? Imagínense lo que sería tratar, por ejemplo, de abarcar el mundo entero de las aves si no fuera por los usuarios, por nosotros, ¿no? Porque yo soy usuario y ustedes son usuarios. Entonces, imagínense lo que costaría de tiempo, de dinero, esta plataforma si solo hubieran científicos atrás de ella, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, bien, qué peligros enfrenta la ciencia ciudadana al ser alimentada por personas que no son científicas. ¿Bien? Entonces, uno de los principales peligros que está en riesgo de la ciencia ciudadana, ¿sí?, es la poca rigurosidad de los registros. Bien, esto tiene que ver con que una persona observó, por ejemplo, en este caso, un ave, bien, pero no tenía un protocolo como tienen los científicos cuando estudian ciertas poblaciones o cierta especie, un protocolo de desplazamiento, cosas así, tiempo y todo lo demás. Entonces, eso puede inducir a altos grados de error, ¿bien? Para tratar de evitar este problema, que es un problema que tienen todas las plataformas de ciencia ciudadana, es que se genera un sistema de revisión, ¿bien?, donde se validan esos registros que pasan después a ser la base de datos de los investigadores. ¿Bien? Entonces, estos sistemas de revisión lo que hacen es estandarizar, ¿bien?, los registros y generar una base de datos confiables para el investigador, ¿sí? De otra manera, el investigador no sabría si está tomando insumos que, que, sean fiables a la hora de investigar y tener resultados de eso. ¿Bien?
¿Alguna pregunta hasta aquí? No, por ahora no. Bueno, genial. En el caso de Iber, ¿sí? Y para Uruguay, la revisión se da de dos maneras. Uno es automático, hay filtros automáticos que cuando ustedes cargan las especies, el sistema mismo pone trabas que están cargados por cada país. ¿Sí? Cada país tiene un sistema de filtros determinado. En nuestro caso, el filtro es nacional. Las especies que se pueden cargar no están todavía bien cargadas por departamento. Es algo que estamos haciendo con el grupo de Iber Uruguay, que nos está dando una mano también en el laboratorio de Cornell. Es una tarea un poco más ardua, más titánica, ¿bien? Pero por el momento lo que tenemos es un filtro nacional, ¿sí? El filtro nacional detecta que no haya abundancias disparatadas, digamos, ¿sí? Que no hayan aves fuera de su estacionalidad, o sea, fuera de su rango de migración, detecta rarezas para el país, ¿sí? Y bueno, esas rarezas generalmente a veces se dan por que están fuera del rango de distribución. Entonces, automáticamente el sistema, ¿sí? Que no es perfecto, por supuesto, porque esto es automático, es perfectible y siempre lo estamos tratando de perfeccionar. Y se perfecciona gracias a la cantidad de registros de los usuarios, de todos nosotros, ¿no? Si un ave en principio para Uruguay no era común, el filtro tenía un valor X, y de pronto se nota que lo que ese valor X detectaba, denotaba, perdón, era una falta de cantidad de observadores. Entonces, al haber más cantidad de observadores, cargan más registros, y ese número X se puede transformar, se puede cambiar. Entonces, pero es una primera barrera para nosotros detectar algunas cosas que están fuera de lo esperable, digamos. Entonces, tenemos los filtros que son automáticos, que decíamos, y tenemos personas trabajando atrás. ¿Bien? Los filtros hacen una pequeña selección, digamos, o gran selección, atrapan esos registros que por estos motivos están fuera de lo esperable, ¿sí? Y los manda a los revisores. ¿Ah? Los revisores para Uruguay, en este caso, somos cuatro, ¿sí? Acá tenemos Pablo, Rafael, Thierry y quien les habla, y los cuatro revisores se encargan de validar o no los registros. Bien. La validación, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Requiere de unos protocolos, ¿sí? Para garantizar justamente la fiabilidad. ¿Bien? Entonces, es la única forma para la ciencia ciudadana, ¿sí? De tener una base de datos confiables, que haya un sistema de revisión y haya filtros. Si no, caería muy fácil en muchos sesgos y muchos errores. Lo que vamos a ver ahora, a ver, vamos a ir directamente a Iber, tras bambalinas. Vamos a ver primero los filtros. Bueno, tenemos la compañía ahí de los demás compañeros de Iber, ya estoy viendo. Saludos a Agustina y Pablo. Tienen buena señal en Artigas al final de todo. Lo que vamos a ver ahora, como les decía, es los filtros. Bien. ¿Algo para comentar, Agustina, Pablo? Si quieren comentar algo, les doy audio. No, no, la verdad, todo bien por ahora. Capaz que cuando veamos la página propiamente dicho, podemos aportar algo, pero todo re claro. Por ahora, bien de bien. Bien de bien, Adrián. Vamos arriba. Vamos. A ver, voy a compartir ahora. ¿Están viendo Bien. la pantalla de filtros? Sí, sí. Bien. A la gente que no conoce Iber, o los usuarios de Iber, ¿sí? Esto es lo que hay atrás de la plataforma.
Bien. Acá lo que vamos a ver, por un lado, a mano izquierda, es la lista de especies cargadas para Uruguay. Bien. En este caso yo las tengo seteadas en nombre común para Uruguay y nombre científico. Bien. Después van a ver acá enero, febrero, marzo, todos los meses del año, y van a ver un número, acá en el caso del ñandú, por ejemplo, es un número 35. Bien. ¿Qué significa esto? Que para Uruguay, ¿sí?, es esperable que un observador pueda ver hasta 35 individuos de ñandú. Bien. No quiere decir que no pueda haber más. Si ve 50, ve 100, ve 200, mejor, por supuesto, pero el filtro nos va a mandar el registro a los revisores. Va a decir, bueno, es un número interesante, grande, que es viable, por supuesto, pero para garantizar los datos, como decíamos anteriormente, tiene que pasar por una revisión. ¿Bien? Pero, por ejemplo, abajo tenemos la perdiz del monte, ¿sí?, que en este caso en Uruguay está muy restringida a Cerro Largo, a Paso Centurión, y la tenemos para todo el país en 0. ¿Bien? O sea que hasta los observadores que van a Paso Centurión, es seguro que la escuchen, que la vean, pero va a tener siempre el número 0 por el momento, ¿sí?, hasta que no se resuelva otra cosa, va a tener el número 0. ¿Bien? Porque aún así es un registro raro para el país. Por más que sea común localmente en una porción del país, sigue siendo raro para el país. ¿Bien? A ver, Adrián, que Entonces, Pablo quería comentar algo. dale, Pablo. Bueno, ¿se escucha? Sí. ¿Sí? Bien. No, un poco complementando esto que estabas diciendo de por qué ese número ahí, el 35, por ejemplo en el ñandú, que también está pensado para los protocolos recomendados por IBER, ¿verdad? Claro. O sea, para no, o sea, uno quizás si recorre todo el país, en un día puede ver muchos más ñandú, Claro. pero no se genera un protocolo recomendado. Entonces por eso el Bien. número también está adaptado a eso. Exactamente. Nosotros, IBER se recomienda que una lista de observación no vaya más allá de 5 kilómetros. Bien. Entonces, en 5 kilómetros es esperable que uno vea hasta 35 ñandú. ¿Sí? No sería algo loco. Bien por la aclaración, Pablo. Así vamos viendo con todas las especies, ¿sí? Pero quería mostrarles algo interesante, que después lo vamos a ver en una lista que hizo Marcos, ¿sí? Una lista bien interesante, para ver cómo los atrapa los filtros, los registros. Pero vamos a ver algunas migratorias. Cuclillo común, ¿bien? El primero que apareció aquí. Como podrán ver, el filtro tiene varios números. Bien, ya deja de ser 1, como vimos en otras especies, o como vemos arriba en pirincho de monte. Acá ya tenemos varios números. Bien, entonces está dividido por estaciones del año. Bien, como pueden ver ahí, hay un 5 para enero, febrero y marzo. ¿Sí? Después baja en abril a 1, y después mayo, junio, agosto, septiembre está en 0. ¿Sí? ¿Qué nos indica esto? Que es una especie migratoria visitante estival en Uruguay. ¿Bien? Entonces, es esperable que para los meses de verano, ¿sí?, veamos hasta 5 individuos, pero a partir de abril es muy raro poder ver algún cuclillo común en Uruguay. Por eso está en 0. El observador podrá en una lista en verano agregar sin problema la observación, ¿bien? Pero en invierno le va a pedir alguna evidencia, ¿sí? Porque sería muy, muy, muy raro que ahora en julio, con este frío, por ejemplo, hubiera un cuclillo común en Uruguay, ¿bien? Pero en cambio, a su compañero de género, el cuclillo pico amarillo, ¿sí?, es raro hasta en verano. ¿Bien? Entonces el filtro va a estar siempre en 0 por el momento. ¿Bien? Lo mismo pasa al revés. Vamos a buscar una visitante de invierno. Aquí tenemos un chorlito pecho canela, que a Agustina le gustan
Bien. Acá el filtro funciona al revés, ¿sí? En el periodo estival, ¿sí? Lo tenemos en 0, después empieza a aumentar a partir de fines de marzo, la segunda quincena de marzo, ¿sí? Esto del 15 de marzo y 1 de mayo y todo lo demás es arbitrario, ¿no? Por el momento. Alguien decide, o algunos decidimos, que a partir, basado en evidencia de las observaciones anteriores, que a partir de esa fecha se empiezan a ver individuos en el país. Pero, gracias a las observaciones de todos, esto puede cambiar, ¿sí? Dijimos, puede ser que sea muy conservador el número y que tengamos que ampliarlo, ¿sí? Pero eso se va dando al acumularse muchos registros, ¿bien? Entonces, según va avanzando el año, entrando el invierno, la cantidad de registros de individuos, perdón, de Chorlito Pecho Canela, se va abriendo hasta llegar a un pico de 100. ¿Bien? Que también, ahora está en 100, pero puede bajar, porque es una opción, o puede subir. ¿Bien? Entonces, como les comentaba, esto está para todo el país igual. Imagínense que estamos en una titánica tarea de hacer esto mismo por departamentos, ¿sí? Poner estacionalidades y cantidades de individuos por meses, por estación, ¿sí? Por cada departamento del país. Con eso lo que agregamos es más certeza a la base de datos, ¿sí? Que es lo que buscamos, que los datos sean confiables para un investigador. Y para nosotros mismos, porque después vamos a ver productos que nos entrega IBER como usuarios, ¿bien? Y que gracias a este tipo de tareas de revisión, uno puede confiar de lo que está viendo, de lo que IBER le está devolviendo, ¿bien? Es confiable. La ciencia ciudadana también tiene que ser siempre recíproca, ¿no? Un observador pone sus registros y está bueno que esa plataforma le devuelva productos a ese observador, que le sirvan para diferentes tareas. Generalmente para mejorar su nivel de observación, ¿bien? Y poder hacer otras cosas, ¿sí? Si llegamos a tiempo, vamos a ver algunos productos interesantes como planificar viajes, y abundancias de especies y mapas interactivos de migraciones que son muy, muy interesantes, que se confeccionan gracias a todos los registros. ¿Bien? Entonces, básicamente así están formados los filtros. ¿Ah? Acá yo, sin darme cuenta, me parece algo raro, por ejemplo, el Batitú, que en enero tenga 500 individuos, ¿sí? Me parece que es un número demasiado elevado, que deberíamos achicarlo bastante, ¿sí? Pero bueno, es una tarea que tenemos por delante. Entonces, con esto quería mostrarles que nada de esto es definitivo, ¿sí? Esto es una aproximación, los filtros. Los filtros se van mejorando según vayan aumentando la cantidad de registros de los observadores. ¿Ah? Entonces, al tener muchos años de base de datos, podemos estimar mejores las abundancias por mes y por departamento. ¿Bien? Entonces, cada lista es fundamental. Y cada lista en el patio de casa, no tiene por qué ser una lista en los hotspots de Uruguay, en cualquier lugar de la ciudad, del jardín, es importante. Y cada especie, aunque sea la más común del mundo, más común para nosotros, ¿sí? Va a aportar datos muy interesantes para toda la plataforma. ¿Bien? No crean que registrar, no sé, horneros y chingolos todos los días es poco relevante, es muy relevante, ¿sí? Porque después podemos generar estos filtros y ser mucho más precisos. ¿Bien? ¿Consultas? No, por ahora. Bueno, Sí, genial. bastante claro. O quiere decir que están todos dormidos también, ¿no? No, yo les veo la cara, están todos muy atentos y atentas. Bueno, bien de bien. Y así está confeccionado con 400, casi 500 especies, ¿sí? Una por una, todos los filtros para Uruguay. ¿Bien? Después, no solo los revisores tenemos acceso a estos filtros por especies, sino también que podemos revisar hotspots. Los hotspots son los lugares
relevantes, interesantes para observar aves, ¿sí? Cada hotspot es sugerido por los mismos observadores que nos sugieren hotspots, y diferentes parámetros podemos aplicar para que se acepte o no se acepte como un hotspot, ¿sí? Acá podemos ver, por ejemplo, sitios de interés. Tenemos dos para corregir, ¿sí? Uno que dice San José, Sierra de Mahoma, perdón. Sierra de Mahomas y esquina Américo, Chirif, el Maldonado. Creo que esa esquina deberíamos visitarla, a ver de qué tan interesante puede ser, pero capaz que sí, no lo sabemos, ¿sí? Y Sierra de Mahoma seguramente ya es un hotspot que lo estamos repitiendo acá, probablemente. Bien. Y ahora lo que vamos a ver es directamente al panel de revisión, ¿sí? Vamos a ver cómo a los revisores nos llegan esas rarezas que quedaron enganchadas, ¿sí? Que necesitan una revisión. Bien. Y aquí que tenemos, por ejemplo, una lista de marcos de campo, bien, bastante interesante. No salgan corriendo por ahí porque no hay un cóndor andino, ¿ah? Simplemente era a forma didáctica nada más, ¿sí? Entonces, vean esto interesante, ¿sí? Tenemos que Marco subió 5.000 chingolos, ¿tá? En el arroyo Solís Chico, ¿bien? No hay forma que en un protocolo de 5 kilómetros máximo un usuario pueda ver 5.000 chingolos en Uruguay ni en otra parte del mundo, supongo yo. Hasta que me demuestren lo contrario, no hay forma, ¿sí? Por más entonces que es una especie común, ¿sí? El chingolo, en esas cantidades va a ser detectado por el filtro automáticamente, ¿bien? Y ahí los revisores van a chequear esa información. Generalmente cuando vemos un número así, de 5.000, probablemente se le fue el dedo en el cero o el teclado de la computadora estaba medio trancado, ¿sí? A veces es 50 y pasa 500 o pasa 5.000. ¿Bien? También pasó que Marcos cargó tijeretas, ¿sí? Muy comunes en invierno, pero verlas, perdón, en invierno no, en verano, pero verlas el 15 de julio, ¿sí? Aunque sean solo 10, es rarísimo, y entonces va a traer el filtro también esa observación, junto con un churrinche, que es solo uno, pero es en invierno, y se acuerda que teníamos los registros, aquellos de las aves migratorias, ¿sí? En cero cuando están fuera de temporada, por eso lo trae aquí, aunque sea solo un individuo y sea un ave muy común en Uruguay, pero en verano, no en invierno. ¿Bien? Y también, por supuesto, trajo una rareza, ¿sí? Que es un cóndor andino, ¿bien? A la costa atlántica en Uruguay, ¿sí? Entonces, por más que puso unas observaciones, unas notas, puso sobrevolando, ¿bien? Y indudablemente no es dato necesario, suficiente para validar ese registro. Entonces, cuando tenemos estos, detectamos, el filtro detecta estas rarezas, digamos, de todo tipo, ¿sí? Aparecen en este panel que vemos acá, ¿bien? Y lo que hace el revisor son varias cosas. Primero, chequea, ¿sí? La información que brinda el observador, si es congruente. Por ejemplo, si acá no hubiera un cóndor andino, hubiera una escuba chilena en el faro Punta Guerretas, ¿sí? Persiguiendo gaviotas, ¿sí? Por más que no tenga una prueba multimedia, se puede validar tranquilamente ese registro, ¿sí? Entonces un revisor va a conocer el lugar, sabe las opciones, las posibilidades que tenga de aparecer esa especie y lo puede validar. Puede no validarlo, ¿sí? No validarlo no significa que el revisor elimina ese registro, simplemente que ese registro no pasa a formar parte de los productos públicos de IBER, ¿sí? No forma parte de las estadísticas y de los mapas de distribución, que los vamos a ver ahora más adelante. Entonces, el registro queda para el observador, ¿sí? Pero de forma privada, digamos, y no públicamente. ¿Ah? Eso cuando
no se valida el registro. Cuando se valida el registro, automáticamente pasa a formar parte de los productos públicos de Iber. ¿Bien? Entonces, puede ser que tengamos todavía una duda con esto y el revisor no puede decidirlo, ¿sí? Lo que generalmente hacemos es solicitar más detalles al observador. ¿Bien? Acá generalmente no, ya hay un mail estipulado, pero generalmente los revisores lo modificamos, donde le pedimos al observador, ¿sí?, si nos puede aportar más detalles. ¿Ah? A veces notas de campo, fotografía sería ideal, filmaciones, grabaciones de audio, ¿ah? Y eso apalancado con alguna descripción, mejor aún todavía. Bien, entonces el observador va a recibir este mail, ¿sí?, de uno de los revisores de Uruguay, y va a tener 14 días para responder. Bien, si en 14 días no responde, el registro queda oculto, ¿sí? No es que se elimina, pero queda oculto. Bien, si responde dentro de los 14 días, el revisor ahí puede chequear la información, ¿bien?, y validar el registro o no validarlo. Bien. Puede pasar que el observador manda esa información que se solicita, por ejemplo, no hay una foto, ¿sí? Manda Adrián, Sí, estamos viendo perdón. la pantalla cortada a la mitad, capaz que estabas mostrando algo que no se está viendo. A ver, dame un segundo. Dame un segundo. Porque era una ventana. A ver. Dame un segundo que la estoy encontrando. Dale, dale, tranquilo. Ahora. Ahí va. Ahora sí estamos viendo el enviar email. Perdón. Yo les estaba hablando de esto y no lo estaban viendo. Claro, Disculpen. eso es lo que no estábamos viendo. Perfecto, perdón. Bien. Vale la aclaración. Este es el mail que los revisores enviamos a los observadores. Bien, que está tabulado, pero como les decía, lo podemos editar según cada revisor le plazca. Bien, entonces les decía, el observador tiene 14 días para contestar el mail con más evidencia o alguna nota que aclare ese registro. Bien, puede pasar que aún así, enviando ese mail, el revisor no lo tenga claro todavía, dude, ¿sí? Entonces, lo que tenemos en Uruguay, por ejemplo, es un lugar donde, básicamente un grupo de WhatsApp y todo eso, mails y todo lo demás, donde lo chequeamos entre los 4 revisores, ¿bien? Tratamos de esclarecer ese tema, y si aún así tenemos dudas, bien, estamos con total libertad de consultar gente más idónea que nosotros, expertos. A veces nos pasa que aparece una especie rara que es típica, no sé, de la mata atlántica brasileña, y a nosotros no nos queda clara la identidad, y consultamos, no sé, colegas de Brasil, sean observadores un poco más expedientes o gente de Iber también, digo, eso no hay problema. La cuestión es nosotros garantizar siempre que cada registro que se valide, estamos 100% certeros de que es así, ¿sí? En esto de la revisión de Iber hay que ser bien conservadores, ¿bien? Estar súper seguros para validar un registro o invalidarlo, ¿bien? Si ustedes reciben estos mails, ¿bien?, tengan en cuenta que no es nada personal nunca, ¿sí? Es justamente para garantizar la buena salud de la base de datos, es que hacemos esta revisión. Sobre todo para los nuevos usuarios que pueden estar recibiendo este tipo de mails, ¿bien? Nunca lo tomen como algo personal, nada por el estilo. Simplemente queremos estar seguros, ¿sí?, de que lo que estamos validando es correcto, ¿bien? Porque hasta el observador más profesional, idóneo,
puede tener una confusión en el campo y cargar una especie que esté mal identificada. O se equivocó cuando fue a cargar la lista de especies. Pues eso pasa seguido también. Después hay especies que son mucho más difíciles de identificar en campo, que también requieren de los revisores un estudio importante. Por ejemplo, no sé, conoce la eña, suele pasar en verano con los fío-fío, de que hay especies que son muy parecidas, casi algunas se pueden identificar solo a través del canto, ¿bien? Y eso implica para nosotros los revisores leer mucho, estudiar bastante, conseguir material de todos lados, bien, consultas a otros profesionales para llegar a la identidad de una ave. Y aún así nos ha pasado muchas veces que no llegamos a la identidad del ave, ¿ah? Que queda el ave sin identificar, por el momento, ¿no? Eso queda ahí en stand-by y después puede pasar que llegue información nueva o algún dato nuevo que nos ayude a revelar la identidad de ese ave. Muchas especies quedan como el Aíña SP, en este caso que estamos hablando, porque no podemos identificar a ciencia cierta de qué especie se trata. ¿Bien? Entonces, todo lo que hacemos siempre es en pro de que la herramienta, la plataforma, cuente con la mayor certeza posible en sus registros. ¿Bien? Voy a salir de esta pantalla y vamos a otra. Acá volvimos, ¿no? Sí, estamos en registros para revisión. Ahí está, fantástico, fantástico. Puede pasar también, ¿sí?, que el observador mande foto, ¿sí? En este caso voy a tomar a Alejandra, perdón, Alejandra, ¿sí? Si estás mirando, pero justo de la que tengo acá a mano, ¿sí? Ahí lo que nosotros vemos son gaviotas cangrejeras en la laguna de José Ignacio, ¿sí? El lugar más común de observar gaviotas cangrejeras en invierno es la desembocadura de la laguna de José Ignacio. Bien, ella presenta su registro y lo apoya en fotografía, ¿sí? Yo igualmente le voy a mandar un mail próximamente, o cualquier revisor, a Alejandra, porque el número, por eso está aquí en el panel de revisión, el número es bastante alto de gaviotas cangrejeras. Ojalá, porque es una especie que está declinando su población, ¿sí? Así que ojalá esté ese número, pero el filtro es mucho menor, por eso las atrajo acá. Por más que tenga una foto, probablemente en esa foto no estén los 84 individuos que hace mención, ¿ah? Entonces, seguramente una explicación de cómo les contó y todo lo demás, podría validarse ese registro. ¿Bien? Entonces, quería mostrarles esto porque puede haber muchas circunstancias donde se validen o no se validen los registros. Por más que tenga una foto a veces las fotos no son claras, están no sé, entre muchas ramas, muchas cosas, o desenfocadas, y no se logra apreciar a ciencia cierta, sobre todo en aquellas especies crípticas, ¿no? Que son géneros que tienen muchas especies muy parecidas entre sí, ¿no? Detectar un ñandú es mucho más fácil que un fío-fío oliváceo, por ejemplo. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Creo que sí. Por ahora viene bien. Bien, genial, genial. ¿Ah? Entonces, cuando le damos, por ejemplo, lo lamento, Marcos, pero este cóndor andino no te lo voy a validar, ¿sí? Qué macana. Lo que hayas visto sobrevolando, lo que vamos a hacer con este registro es etiquetar como no confirmado, ¿bien? Y el motivo que le vamos a poner, ¿sí?, es que hay un error de especie, por ejemplo. Hay muchos motivos que podemos ponerle.
Muchos refieren a la documentación, que puede ser inadecuada, ¿sí? Puede haber un error del observador, puede haber una especie exótica, que eso es todo un tema, ¿sí? Para ver después, ¿sí? O puede haber un problema de taxonomía, que a veces pasan que algunas especies todavía no están separadas del todo ese tipo de cosas. Pero vamos a poner que en este caso te equivocaste a identificar esa especie. Bien. A ver si yo... A ver. Porque justo las pantallitas acá. Le podemos cambiar, ¿sí? Y ese registro va a desaparecer para los productos públicos de IBER Uruguay, por lo menos. ¿Bien? Eso no va a quedar el registro como tal. Nadie va a poder ver un cóndor andino en ninguno de las mapas estadísticas especies de Uruguay. ¿Sí? Lo va a poder ver el observador. Pero en este caso, como es una lista solamente didáctica, le voy a pedir a Marcos que cuando pueda la elimine directamente, ¿sí? Para que no quede registro de que alguien puso un cóndor andino. ¿Bien? Ahí ya te hago yo una pregunta, Adrián. Dale, O sea, decime. desaparece, digamos, de los productos públicos, pero no desaparece de mi lista. Exactamente, exactamente. En tu lista va a seguir apareciendo todavía como parte de tu estadística personal, ¿sí? No va a aparecer como especie nueva ni nada para Uruguay. Bien, perfecto. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Porque en verdad los datos de la especie que tuviste y de lo demás es tuyo, ¿sí? Entonces, lo que hace la revisión es decir, bueno, para elaborar informes, estadísticas, mapas, todo lo demás, necesita pasar por un proceso de revisión, ¿sí? Si no, va a ser una lista privada tuya. Ahí te paso una pregunta que te hace Ale Pons y que nos hemos hecho varios también. ¿Por A qué se ver. está viendo rara la garza azul si ya se han visto 3 individuos en un mismo mes y además se la está viendo todo el año? Bueno, es rara para Uruguay, porque vimos que los filtros son para Uruguay y no son por localidad. ¿Ah? Entonces, hasta que no esté el filtro pronto por departamento, inclusive se puede hacer un filtro por departamento y por sitios de interés de ese departamento. ¿Ah? Se puede complejizar muchísimo estas cuestiones de filtros. Pero como el filtro es nacional para Uruguay, la garza azul sigue siendo todavía rara para Uruguay. Por más que ella la ve todos los días ahí, y ha visto 2, 3 individuos, ¿bien? Todavía va a seguir siendo una ave rara para Uruguay. Capaz que cuando se vean, no sé, 5 a la vez, 10 a la vez, puede pasar de rara a poco común. ¿Bien? Pero por el momento preferimos que nos salte la alerta solo con un individuo. ¿Bien? Porque si lo cambiamos, acuérdense, si lo cambiamos para todo el país. Entonces, una persona en Tacuarembó puede cargar la garza azul y no pasar por el filtro. Entonces, ahí no estaríamos garantizando la fiabilidad de los registros. ¿Se entiende? Excelente. Ahí te agradece, Ale. Perfecto. Y Dice gracias a que ella por seguir cargando las garzas azules todos los días ahí. Así que, Agustina acota acá que pasa también con algunas especies en Centurión. Pablo. exactamente pasa lo mismo en Centurión. Por más que nuestros amigos de Centurión vean todos los días el trepador oscuro o el trogón, ¿sí? Va a seguir siendo rara para Uruguay, porque solo se ve ahí. ¿Ah? Cuando tengamos el filtro por departamento, bueno, ahí veremos qué tan rara o poco común lo podemos poner en el filtro. ¿Bien? Pero, como les decía, todavía es arbitrario ese número. ¿Sí? Y se va a ir cambiando según la evidencia que tengamos, que podemos, y lo podemos usar para cambiar el número, para arriba o para abajo. Pero siempre está basado en hechos, ¿no? Tanto en la información de IBER, pero también nos podemos basar en información de otros investigadores que tienen libros sobre aves del Uruguay y todo lo demás. Podemos basarnos en ellos también para tener alguna idea, y con pedacitos de todos lados generamos una idea global, ¿no?
sobre todo de abundancia y distribución de alguna especie. Adrián, acá tengo otra pregunta que te hace Diego Castelli. Sí, Dice que en mayo se subió un ñandú en Punta Trubil y continúa siendo ajá. visible en mapas de distribución. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Cómo fue, perdón? A ver, En mayo ¿sí? subió un ñandú en Punta Trubil y continúa ¿Quién subió? siendo visible en los mapas de distribución. ¿Que está visible? Sí, Bueno, por esa razón es que estamos haciendo los filtros por departamento. Porque vuelvo a lo mismo, el ñandú tiene 35 individuos para todo el país. Entonces, si alguien lo carga en Montevideo, ¿ah? No va a pasar por el filtro, menos de 35 individuos. ¿Ah? Va a pasar de largo, y si alguien no esté revisando justo la distribución de esa especie que detecte ese error, es imposible casi detectarlo. Entonces, con los nuevos filtros para Montevideo, creo que está recomendado, o recomendamos que la cantidad de ñandú sea 0, ¿sí? Entonces, ahí sí, ese tipo de errores ya no van a pasar desapercibidos. ¿Ah? Pero es por el mismo tema, es porque el filtro es nacional. bien, excelente la pregunta ahí. Sí, muy buena. Ese tipo de preguntas eh, eh, esclarecen lo que yo les estaba hablando de la importancia de tener el filtro por departamento. Va a pasar una cosa con este filtro por departamento, que ya les voy avisando, que cuando nosotros lo pongamos activo a ese filtro, van a saltar este panel que ven acá de correcciones, ¿sí? Estos van a ser miles y miles y miles, porque es histórico, es retroactivo. El filtro, cuando se ponga en funcionamiento, y por ejemplo el ñandú, cuando Montevideo tenga 0, ¿sí? Va a traer todos los históricos de ñandú para Montevideo. Entonces van a pasar por el sistema de revisión. Y ahí los revisores vamos a tener mucho trabajo en mandar mails o validar o no validar los registros. ¿Ah? Entonces, póngale que con ñandú no sería un problema demasiado grande. ¿Bien? Que lo va a haber también, estoy seguro, porque va a saltar, como ese error, van a saltar muchos más. Cuando pongamos un filtro, no sé, de un elaeña, sigo con los elaeña, pero de un chorlo, por ejemplo, ¿ah? Por departamentos. Ahí, si el filtro cuando quede activo, va a traer todo ese tipo de incongruencias. ¿Ah? Entonces, seguramente se acumulen por cientos, en algunos casos, y miles para corregir. Ojalá que no miles, capaz que estoy exagerando, ¿no? Pero por cientos seguro. Entonces, es muy probable que todos los observadores de Uruguay que cargan en IBER reciban un mail, ¿ah? Para esclarecer algunas cuestiones con algunas especies en los filtros departamentales. Así que tengan paciencia, que es para mejorar la herramienta. Y también los usuarios, digamos, de IBER también podemos reportar alguna observación que nos parezca extraña, ¿no? Exactamente. Buena acotación, Marcos. Todos los usuarios, ¿ah? Pueden reportar errores. Bien. Eso lo podemos ver ahora cuando entremos a la plataforma. Nos pueden ayudar muchísimo con la multimedia, por ejemplo. ¿Ah? Entrando y viendo fotos y que las fotos corresponda al AVE, ¿sí? Eso es mucha ayuda, porque si un usuario le reporta, nos sale en este panel de revisión, ¿ah? Para que los revisores la estudien, ¿sí? Entonces, está muy bueno eso. Todos podemos colaborar para que los datos sean más fiables, ¿sí? Lo podemos ver si quieren. Voy a dejar de compartir esto. ¿Alguna duda antes que salga del panel de revisión? No, dudas no. Ahí dice Bueno. Ale que te va a mandar el video sin falta de las cangrejeras. Y después Genial. acotan Agustina y Pablo allí qué pasó con el filtro del picaflor verde, que se hizo una prueba de temporalidad. Ah, perfecto, exacto. Con eso pasó con el filtro de picaflor verde, que se cambió el filtro había un número para todo el año, y se hizo estacional porque es migratorio, ¿sí? Y saltaron cientos y cientos y cientos de registros de picaflor verde a finales de abril, mayo, hasta julio y agosto. ¿Ah?
Entonces, 99,99% seguros de que esos individuos correspondían a la otra especie de picaflor bronceado, que son bastante parecidos algunos, y seguramente correspondían a esos individuos que sí están presentes en invierno. Pero sí, claro, eso pasó con el picaflor verde, que es bastante común, pero en verano. Supongo que algunos recibieron algunos mails por eso. Pero va a pasar con todas las especies comunes cuando se apliquen los filtros. Voy a dejar de compartir esta, me voy a otra. Bien. ¿Cómo venimos de tiempo? Bien, bien. Vamos directamente ahora a Iber. Bien. Este es el portal, que todos los conocen, supongo. Bien. Al principio nos da las estadísticas personales. Algo que hay nuevo que quedó muy bien es el perfil de cada uno en mi Iber, donde podemos ver las estadísticas personales, por región, total del mundo, totales por año, totales por países, últimas listas. Está muy bueno. Como yo les decía a ustedes hoy más temprano, ¿sí? Las plataformas de ciencia ciudadana, está bueno que siempre al observador o al colaborador le devuelvan algo. Y poder tener de por vida organizados los registros de cada uno es una cosa importante. Imagínense que antes de este tipo de plataformas uno tenía que tener todo anotado en cuadernos, en diarios, ¿sí? A la vieja usanza, que estaba bueno también, pero bueno, acá uno puede cruzar datos y tener todo mucho más a mano de cualquier dispositivo. Pero se agregaron cosas interesantes. A ver, déjame ver una cosita acá. Como el playero, como estadísticas, bueno, es tan nuevo que lo estoy tratando de encontrar. Lo que está de nuevo acá, ¿sí? Que ayer lo estuve viendo, es que ahora te organiza todos tus registros de una especie para ese país, que antes no lo tenías así de esa manera. Lo tenías que más o menos tener en la cabeza o llevar personalmente, pero ahora uno lo puede ver acá en este. A ver si me ayudan mis compañeros de Iber, que ayer lo estuve viendo. Vos sabés que yo tampoco lo he visto, es tan nuevo, tal cual como decís vos, Sí. que a ver vos, Pablito, si sabés cómo organizar eso de que te quede para la misma especie Acá, todos los mirá, registros. acá, mirá. Ahí va. Ahí mismo. Bien, Exactamente. Acá mismo, ¿sí? Por ejemplo, el tordo pico corto, ¿sí? Me faltan subir listas indudablemente de tordo pico corto, te indica acá, mirá, 3 individuos, el 21 de junio, no, perdón, ¿qué pasa que estoy en el año? Perdón, ya sé lo que es. Yo entré a las estadísticas anuales, y para verlo mejor es estadísticas de por vida. Disculpen, ya estamos acá. A ver. ¿No es en el número de arriba, en el 822 allí? A ver. Te contratamos, Marcos. Sí, tenés razón, Marcos. Por ejemplo, a ver acá. Bien, es así, Marcos. ¿Sí? Por ejemplo, esta especie, ¿sí? Piscolesna estriado,
te organiza, puede ser cualquier otra, ¿no? Justo me quedaba a mano esa. Te organiza así por años la cantidad de individuos que viste. Por ejemplo, acá me dice 7 observaciones, en 7 listas las cargué, esa especie, con un total de 17 individuos, y te los enumera acá la lista por cada año y en cada lugar que se hizo. Eso está muy bueno porque no lo teníamos, y eso es nuevito. Te quería mostrar esto antes que nada, porque esto te permite el nuevo perfil de Iber. Tener toda la información personal organizada, ¿sí? También la multimedia, por supuesto, ¿no? Uno puede venir aquí y ir a su multimedia, y nos va a decir la cantidad de fotos que tenemos cargados, ¿sí? La cantidad de grabaciones de audio y la cantidad de videos. Uno, por supuesto, le puede poner filtros a esto y decir, bueno, quiero ver cuántas, no sé, etiqueté. Cuando ustedes ponen la multimedia, pueden poner etiquetas, por ejemplo, de que estaban comiendo, ¿sí? Entonces ahí el filtro te va a traer acá, ¿sí? Todas las especies que etiqueté comiendo, ¿bien? Por H o por B. Así que es una forma de organizar todo el material de cada observador que está muy bueno, muy bueno. Podemos también, algunas cosas de estas ya la vimos con Belén en la anterior, pero a mí me había quedado 2 cositas interesantes que quería compartir, que es planificar, por ejemplo, un viaje de observación de aves. No sé, nos vamos a tomar vacaciones. Adrián, antes Sí, que entres en eso, dale. pregunta Ale Ponce por los videos, que nunca pudo subir Sí, videos. sí. Bueno, la plataforma va avanzando paulatinamente, ¿sí? Hace 2 años, 3 años no se podían cargar fotos, ¿bien? Y lo empieza a liberar por países y lo empieza a liberar primero a los revisores, y después al público en general. Estamos en ese proceso en este momento. No todos en el momento pueden cargar videos, ¿bien? También depende de la antigüedad que tengas como usuario de Iber. Entonces ya le va a llegar el momento que puede cargar videos. Hay países, por ejemplo, en que nadie puede cargar videos. Imaginen que para todo el mundo la plataforma tiene que ser muy poderosa para que todos los usuarios, que hay más o menos unos 600.000 usuarios en todo el mundo, puedan cargar tanta multimedia todos los días. Tiene que ser algo potente y bueno, que se va haciendo de a poco. Como les decía, de pronto tienen planificado, no sé, un viaje por otra cosa, no exclusivamente a observar aves. No sé, nos vamos a Brasil, ¿sí? Le ponemos la localidad, el país, ¿sí? Puede ser un departamento directamente, pero le decimos que vamos a ir para Brasil, ¿sí? Bueno, parece que está lento. ¿Puede ser mi conexión? Vamos a decirle que vamos a Bahía. Perdón, allá acá me trajo acá. Brasil, y nos dice que en Brasil hay registradas en Iber 1.751 especies. Nos da todas esas estadísticas que ya conocemos también de Uruguay, ¿sí? Pero queremos saber dónde hay mayor cantidad de especies registradas. Acá nos va a dar por estado, ¿sí? La cantidad de especies y la cantidad de listas, ¿sí? Pero nosotros le vamos a decir, nosotros vamos de viaje a Bahía. Un ejemplo solamente. Bien. Nos va a dar eso mismo que hicimos recién para el país, para el estado de Bahía, y le queremos decir, bueno, decime dentro de Bahía, ¿sí? Qué lugares interesantes para observar aves y sus cantidades. Entonces, acá nos dice todas las áreas de interés, sitio de interés, hotspots, ¿bien? Con la cantidad de especies que tiene cada uno. ¿Bien? Entonces, decir, mirá, yo voy a estar cerca de Puerto Seguro. Bien, voy directamente a Puerto Seguro.
y me va a enlistar todas las especies, ¿sí? Yo acá están enlistadas por fecha de registro, pero lo puedo hacer por taxonomía, ¿sí? Por orden taxonómico, ¿sí? Entonces me puso de los tinamú en primer lugar. Entonces le voy a decir, ¿sí? Yo no conozco esas aves, ¿cómo puedo identificarlas? ¿Ah? Te va a dar también y ver un listado ilustrado de todas esas especies. Bien, esto hay que esperar un poquito que se carguen porque va cargando una foto y una grabación por cada especie, en el caso que lo tenga. Hay especies que no tienen foto ni grabación y te dice, como en este caso del Little Tinamú, se necesita un contribuidor. ¿Bien? Pero lo que nos va a dar es, mirá, el Tinamú solitario se ve de esta manera y canta de esta manera. ¿Ah? Pero además, que es muy, muy, muy interesante, muy fácil para el observador de aves, es que te da la abundancia por semana, ya no por mes, sino por semana de los registros. Y son estos rectángulos verdes que vemos aquí, de este lado. ¿Ah? Por ejemplo, la mayor abundancia parece que se da en agosto con una frecuencia del 71.4%. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 71.4% de las listas, o sea, cada 100, el 71 registran esta especie. Entonces, la posibilidad que yo tengo de ver esta especie en Puerto Seguro, en este lugar, Estación Veracel, ¿sí? En la segunda semana de agosto es muy alta, la posibilidad de ver esa especie. Entonces, esto nos puede ayudar mucho si estamos buscando alguna especie en particular, ¿sí? Nos va a decir qué posibilidad, en qué semana del mes tenemos de verla. Si es alta la posibilidad o si es baja la posibilidad. ¿Ah? Entonces, esto es algo que te devuelve Iber gracias al sistema de revisión. ¿Sí? Entonces, Iber te puede garantizar esto. Garantizar no, te asegura que todo lo anterior está corregido y que da estos resultados. Entonces, la posibilidad de que tú vayas a buscar el tinamú solitario en esa semana es muy alta de que lo encuentres. ¿Bien? Entonces, quería mostrarles esto porque es algo interesante para usar. ¿Bien? Puede ser con Uruguay mismo, ¿no? Yo me fui a Brasil, pero pensando en un viaje largo, puede ser, pero ahora que no podemos viajar tanto, puede ser con Uruguay mismo. ¿Sí? No sé, quieren encontrar van de paseo a Tacuarembó y quieren ver tal especie, lo pueden hacer el mismo procedimiento con Tacuarembó departamento y con los sitios de interés de Tacuarembó. ¿Preguntas? Sí, te voy a pasar algunas. Dale. Te dicen, ¿cuántos usuarios registrados en EBIR hay para Uruguay? ¿Y qué sucede con la propiedad intelectual del registro? Foto, video, comentario. Bien. La propiedad intelectual, lo que pasa es, por ejemplo, que nadie puede bajarse la multimedia, ni foto ni video, ¿sí? Está sumamente restringido eso. ¿Ah? Ni nosotros los revisores podemos bajar esos archivos. ¿Ah? Por supuesto que está dentro de las reglas de usuario de Iber, que si vos lo subís, lo compartís, pero solo visualización. Nadie puede usar una foto tuya o un video sin consentimiento. Te lo van a pedir. Hay muchos, por ejemplo, nosotros mismos, para publicar en las redes, en Instagram o donde sea, usamos fotografías de usuarios, donde se indica quién es el autor, pero solamente con intención de publicación en la red social, que no tiene fines de lucro. Ahora, si la foto alguien la quiere usar con fines de lucro, no la puede usar, no la puede bajar. ¿Sí? A ver, digamos que yo quiero bajar estas fotos, ¿sí? Y si yo le pongo, ¿sí? Aprieto botón derecho, me pone que tiene licencia, ¿sí? Entonces yo no puedo hacer nada, la foto no la puedo bajar. ¿Ah? Entonces, lo único que podría hacer sería una captura de pantalla para usar esta foto, pero bueno, la calidad es malísima, todo lo demás. No va a poder ser usada con intenciones de lucro, digamos, para una publicación o algo de eso. No sé si era por ahí. Sí, creo que sí. Si no algo no queda claro, los invitamos a reiterar la pregunta.
Después Bien. aparecía acá Diego, preguntaba cómo hacemos para subir especies que son requeridas por jauleros, por ejemplo, para no dar el sitio particular. Y acá ya Ujú. le comentaban, Agustina y Pablo, que hay especies que están catalogadas como sensibles, las cuales no aparecen en los registros públicamente, como el caso del Exactamente. amarillo. En el caso de cardenal amarillo, para Uruguay tenemos que ampliar esa lista, pero en el caso de Uruguay como especie sensitiva, sensible, aparece el cardenal amarillo. Entonces todo lo que se publique no es de dominio público. ¿Ah? Eso es para evitar justamente este tipo de cuestiones. Y después, es algo que lo tenemos, que yo lo venimos pensando entre todo el equipo. Hay otras especies que a uno le gustaría que no dar tanto dato, pero bueno, eh, yo lo que recomendaría ahí es no hacer listas de un punto exacto, sino con una transecta de por lo menos, no sé, 1000 metros o algo de eso, que, que, que te saque del lugar específico. Pero bueno, a veces es inevitable y no podemos dejar de hacer esto por los riesgos que conlleva. Pero es todo un tema, es todo un tema que se lo plantean en muchos países, sobre todo en Latinoamérica y en Asia, ¿no? Donde el tráfico de aves es muy importante. Pero seguro para las especies amenazadas, ¿sí? Esa información no es pública. ¿No? Eso está haciendo hace un par de años más o menos. Antes sí era pública y hace un año y medio por ahí dejó de ser pública, por suerte. Pero es todo un tema ese. Acá Belén acota sobre el tema que también se puede hacer una lista y subirla fuera de época o luego de un tiempo. Ah, ok, es buena esa. Es buena. Informar, por ejemplo, un capuchino, ¿sí? Garganta café o boina gris, que viste, no sé, 2 machos en tal lugar, pero cargarla fuera de la época reproductiva y de que después que se fueron del país. Entonces, el que tenga intención de ir a cazarla va a llegar tarde. Pero bueno, también puede memorizar el lugar y saber que el año que viene puede encontrarlo ahí. Pero también todo lo que pueda hacer para esquivar a este tipo de individuos es bienvenido, ¿no? Allí también dicen Sí, que de todos modos se puede solicitar los datos para ser utilizados en algún trabajo científico sí, en medida de sí, sí, conservación. sí, claro, claro, claro. Eso se puede solicitar y ahí sí, bueno, uno tendrá que presentar las credenciales necesarias del tipo de investigación que se va a hacer y para alguna universidad o algo de eso y se liberan algunos datos. ¿Ah? Pero algunos, por ejemplo, están libres, como en la pestaña acá, en el comando ciencia, que estoy seguro que muchos no entran aquí, pero bueno, es algo súper interesante. ¿Ah? Que está avanzando todos los días, ¿sí? Gracias a los miles y miles de listas que hay por día, ¿no? De los observadores. Por ejemplo, una que estuve viendo, que ya hemos visto y hemos compartido, ¿sí? Porque no están todas las especies aquí cargadas porque se necesita un caudal enorme de registros para poder hacer lo que vamos a ver ahora. ¿Ah? Pero, por ejemplo, con la tijereta, ¿sí? Una visitante de verano, ¿sí? Hay tantos registros cargados en Sudamérica y en América Central que se pueden hacer estas animaciones, ¿sí? De abundancia según la época del año y se puede ver literalmente cómo es la migración. Por ejemplo, con este mapa eh, animado, ¿sí? Ahora vamos a ponerlo OK. Acá. Acá lo pueden ver, cómo cambian los colores. ¿Sí? Perfecto. Bien. Acá va mostrando, acá abajo se puede ver, ¿sí? La fecha. ¿Ah? 24 de enero, febrero, ¿sí? Y cómo las poblaciones van migrando hacia el norte de Sudamérica y cómo en agosto, septiembre van bajando a Sudamérica, ¿sí? A sus áreas de reproducción. Los colores violetas muestran una gran cantidad de individuos y no así tanto los amarillos. ¿Ah? Entonces, son esto solamente se puede lograr con los registros de cada uno. Por eso les decía que no solo las especies raras son interesantes para ver, sino todas las especies. ¿Ah? Porque para nosotros la tijereta
no es una especie rara en verano, pero antes de Iber se podían intuir este tipo de migraciones, pero ahora se puede ver directamente. Sabemos, acá podemos ver que la cordillera de los Andes es una barrera para ellas, ¿sí? Se mueven todo por el lado oriental de la cordillera, que uno lo podía intuir, pero no lo sabía. Entonces, esto para mí está genial, y se puede ir haciendo con muchas especies, pero por el momento está solo con algunas especies que se tiene mucho registro. Por ejemplo, podemos pedirle el mapa de abundancia, ¿sí?, para la tijereta en temporada no reproductiva, ¿sí? ¿Dónde están las tijeretas cuando no se están reproduciendo en el sur? Bueno, ahí las vemos en azul, a las márgenes del río Amazonas, en Venezuela, supongo que por la norte de Brasil, por ahí, ¿sí? Ahí se encuentran la mayoría de las poblaciones. Y le decimos, decime dónde están antes de que empiecen a migrar. Bueno, ahí ya están migrando bastante, y la época de reproducción. Bien, entonces vemos que unos individuos se reproducen allá, no migran, ¿sí? Y la mayoría de la población baja a Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, en toda Sudamérica. Este tipo de productos, ¿sí?, como les decía, es gracias solamente a los observadores, a los registros de observadores y a la validación de datos. Por eso pasar los filtros es importante, para que esto uno lo vea y tenga plena confianza de que así es como sucede. No quiere decir que sea la verdad absoluta, porque nada lo es, pero es una muestra importante de lo que puede estar sucediendo. Entonces, imagínense este tipo de mapas dentro de 20 años, con la cantidad de datos que eso conlleva acumulados en 20 años de observadores. Esto va a ser mucho más preciso, y va a ser con todas las especies. Adrián. Sí. Allí Belén aclara que estos mapas dinámicos se sustentan en datos recogidos por listas completas. Sí, bien. Buen dato. Para que los registros sean utilizados por este tipo de herramientas, las listas tienen que ser completas, ¿bien? No pueden ser listas incompletas. Esa es una buena etapa de validación también. Cuando nosotros cargamos la lista de especies, al final nos pregunta si estamos cargando una lista completa o una lista incompleta. Entonces, cuando anotamos, registramos la mayor cantidad de especies, o las que vimos, o las que pudimos reconocer, porque indudablemente uno no puede reconocer todas, porque sería imposible, pero sí, bueno, es la lista completa de las especies que yo pude identificar como observador. Entonces, recién ahí, esos datos pasan a formar parte de estos productos. ¿Sí? Si uno pone incompleta, no, queda el registro, pero no se usa para este tipo de productos, como decíamos. ¿Sí? Buena acotación esa, ¿no? ¿Alguna más? No, por el momento no. Bueno, genial. Como les decía, nos pueden ayudar ustedes también con la multimedia. Todos los observadores, todos los que tengan ganas, pueden hacer esto que vamos a hacer ahora, por ejemplo, ¿sí? Que es buscar fotos y sonidos. Bien. Entonces, ahí nos va a llevar a la biblioteca gigantesca que tenemos. En este caso están ordenados por mayor puntuación, ¿sí?, por calidad superior. Vamos a cambiarla a recién enviado, ¿sí? A ver si me cambió. Sí, exactamente. Estas son las últimas subidas de multimedia que han hecho los observadores de todo el mundo, ¿sí? Acá está todo el mundo. Acá nos dice que la biblioteca de Diver tiene 19.713.805 fotografías de las casi 11.000 especies de aves del mundo. Pero bueno, capaz que eso no nos interesa tanto, capaz que le decimos, bueno, pero decime las de Uruguay. Entonces cambiamos aquí este comando de especies a región, ¿sí? Y le ponemos Uruguay. Si queremos hacerlo por Uruguay, podemos hacerlo
para cualquier otra parte del mundo. ¿Sí? Entonces nos va a traer las últimas fotografías cargadas para Uruguay. ¿Bien? Nos va a decir primero estadísticas macro, como que en Uruguay, en Iber, hay cargadas 48.503 fotografías, 559 grabaciones de audio y 176 videos, ¿bien? Para todas las especies registradas. Entonces acá tenemos un zorzal común, ¿sí? Cargado por Ana Verónica. Entonces lo que podemos hacer también, que ayuda mucho, es calificar la fotografía. ¿Bien? Podemos calificarlas aquí, de 1 a 5 estrellas. ¿Ah? Yo creo que esta es una fotografía donde se puede identificar el ave perfectamente, ¿sí? Que es un zorzal común, ¿bien? Y una fotografía muy buena, ¿sí? Esta es una fotografía que uno podría dudar entre 4 y 5 estrellas, ahí. ¿Ah? Esto ayuda también para la aplicación de Merlin, ¿sí? Que es el identificador de aves que podemos tener en el celular próximamente para Uruguay, pero no sabemos bien cuándo. ¿Ah? Este tipo de calificaciones, ¿sí? Pero podría pasar, yo lo que venía acá a la multimedia es lo siguiente, ¿sí? Es que, supongamos, a ver si hay un caso acá, esperemos que no, así no quemamos a nadie, pero supongamos que el zorzal común, tuviéramos esta foto, ¿sí? Y en verdad era un sabiá, ¿sí? Puede pasar que uno se confunda, no sé, un subadulto, no sé, o un adulto nomás entre zorzal y sabiá, ¿sí? Entonces cualquier usuario puede hacer esto, ¿sí? Que es reportar, ¿bien? La especie, ¿tá? Entonces nos va a preguntar cuál es el problema, ¿sí? Nos da dos posibilidades, pero bueno, suponemos que no estamos hablando de contenido ofensivo, sino que de especie incorrecta. ¿Ah? Entonces marcamos acá especie incorrecta y nos pide que pongamos la especie o por qué la corrección ahí. ¿Ah? Y le ponemos enviar. Cuando le ponemos enviar, ahí le aparece a los revisores, ¿sí? Que van a corregir ese registro. Ese registro lo van a corregir como lo vimos, mandando un mail al observador para que cambie la especie porque está mal identificada. ¿Bien? Entonces, eso está bueno porque nos ayudamos entre todos a tener una base de... ¿Estaban viendo esa pantalla? Perdón. Sí, sí. ¿La del zorzal? Sí. Sí, sí, la del reporte. Sí, está, ok, perdón. Adrián, se te silenció el micrófono. Ahí volviste. Ahí está. Eso nos ayuda a tener mejor calidad de multimedia. Déjenme cerrar esto. Bien, bien. Y aparte, otra cosa, ¿no? Si uno hace esto con todas las especies, en Uruguay, por ejemplo, aprende mucho, ¿sí? Aprendemos muchísimo, porque hay fotografías que no queda bien claro qué especie es. ¿Ah? Entonces, está bueno, es como el otro jueguito que hay acá, ¿sí? Que es el quiz, ¿ah? Que los invito también a probarlo, ¿sí? Que es un juego donde, bueno, 13 de junio, vamos a ponerle año entero de fotografías. ¿Ah? Entonces nos va a traer fotos de especies de aves que son vistas en Uruguay, pero la foto no necesariamente fue sacada en Uruguay. ¿Ah? Acá hay un caso, por ejemplo, ¿sí? Que fue sacada en Río Grande do Sul. Bien, acá vemos un sabiá. Entonces el quiz nos da opciones. ¿Ah? Nosotros elegimos, o tratamos de elegir cuál nos parece a nosotros, ¿sí? Que es un sabiá. ¿Sí? Acá nos da el OK. ¿Sí? Si estuviera equivocado nos daría una cruz roja. ¿Ah? Y nos dice que puntuemos la fotografía. ¿Ah? Para mí es una fotografía 3, por ejemplo. ¿Bien? Entonces ahí nos pasa a otra especie. Y así cada quiz tiene 20 especies, ya sea en fotografía o en video. Entonces es una forma divertida de aprender, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, este batará, ¿sí? Puede ser confundido con otra especie. ¿Ah? Entonces,
el que juegue esto, yo qué sé, puede chequear en libros, en guías, en otras páginas de internet, hasta llegar a la identidad, y a su vez le pide que puntúe las fotos, y puntuando las fotos también se ayuda a Iber para mejorar la calidad de la multimedia, ¿sí? Entonces, creo que está bueno utilizarlo para estos días que no tenemos tanta movilidad, de poder hacerlo, ¿sí? Lo mismo pasa con cantos de aves. Puede ser con fotos o puede ser con canto de aves. Y después nos da un puntaje, ¿no? Allí los invitamos a repasar la charla anterior que dio Belén, que ahí nos dio algunas pistas de cómo calificar. Excelente, sí, excelente. Porque la calificación de la foto no es si me gusta a mí, a ver, tiene mucho de subjetivo, pero tratamos de usar parámetros objetivos, ¿ah? De que el ave sea fácil, se identifique el ave, que la fotografía esté en foco, yo qué sé, todo ese tipo de cosas, ¿ah? Para calificar de 1 a 5. ¿Ah? Pero sí, básicamente es así. Aves por semanas es parecido a lo que habíamos visto, ¿sí? De la lista ilustrada, ¿sí? Vamos a buscar, no, pero estamos en United States, vamos a Uruguay, ¿sí? Acá podemos pedir un departamento, pero vamos a pedirle todo el país, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces, acá tenemos lo mismo que veíamos con la lista ilustrada, pero sin la ilustración, ¿sí? Entonces, queremos ver la perdiz de monte que tenemos acá, ¿bien? Sabemos que para la perdiz de monte tenemos que ir por el momento, tenemos que ir a Cerro Largo y casi específicamente a Paso Centurión. ¿Ah? Pero podemos ver acá, ¿sí? En qué semana tenemos más posibilidad de verlo. ¿Ah? Entonces lo podemos ver acá, no me está dando la frecuencia, pero vemos que los cuadraditos verdes aquí son más altos o inexistentes acá. Puede pasar también, ¿sí? Esto es gracias a la cantidad que tenemos ahora de observaciones, pero puede pasar de que acá nos indique que no se puede ver, pero es porque probablemente no vayan muchos observadores en junio a ese lugar. Entonces, si no hay listas en junio en ese lugar, nunca vamos a poder tener una columnita verde acá. Por lo que quiero decir, no quiere decir esto que la especie no se encuentre en junio en ese lugar. Simplemente que por el momento, porque no es migratoria, por el momento no hay tantos registros que complete esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, y así con todas las especies. ¿Ah? El pato brasilero es prácticamente, lo podemos ver todo el año, ¿sí? Casi sin excepción. ¿Ah? Y después vamos a ver marcadamente lo que veíamos de los migrantes. ¿Ah? Vamos a encontrar una especie migrante. Por ejemplo, el ñacundá. ¿Bien? Acá vemos el efecto de la migración, ¿sí? Porque el ñacundá es una especie que llega en primavera y se va a fines del verano. Y acá lo tenemos marcadamente, ¿sí? Acá nos dice los reportes, los observadores de Uruguay, que a partir de septiembre se empiezan a ver, ¿sí? Hasta mediados de abril. En mayo alguno, pero muy escaso, y después en invierno desaparece. ¿Bien? Esto sí, al ser una especie migrante, está perfecto acá, ¿sí? Que sería muy raro ver un ñacundá en julio en Uruguay. ¿Ah? Entonces está bueno acá como el efecto de la migración, ¿no? Es gráfico. Acá tenemos otro con el picaflor verde, justo estábamos hablando del picaflor verde, hoy más temprano, y acá vemos estas columnas verdes, ¿sí? Muy altas, y se empiezan a achicar a medida que sale el verano, llegamos a abril y mayo y desaparece en junio, ¿tá? Y vuelven a crecer a partir de agosto, hasta diciembre. Todo este tipo de herramientas lo podemos usar a nuestro favor para salir a observar aves. ¿Sí? Tenemos 470 y pico de especies registradas en IBER, entonces es muy difícil conocer
la biología de cada uno, y para eso Iber les muestra este tipo de productos donde todos podemos acceder, ¿sí? Y usarlo a nuestro favor para mejorar nuestras habilidades de observación de aves y poder encontrar especies que estemos buscando, ¿sí? Que no hayamos visto. Me parece súper interesante. ¿Cómo vamos, Marcos? Bien de bien por ahora. Estamos Bueno, en hora y genial. media de charla, no sé cómo tú... Deben estar dormidos todos, me imagino. No, se los ve muy atentos acá todos. Comentan, incluso están Bueno, muy comentaristas en el chat. ¿ah, sí? Sí, sí. Ah, genial. Bien. Vamos con lo último, ¿sí? Con lo último que no nos quiero aburrir más, ¿sí? Vamos a las alertas, ¿sí? Ustedes como usuarios se pueden configurar alertas. ¿Qué son las alertas? ¿Ah? Por ejemplo, que te avise al mail cada vez que se registre una especie que tú no tienes. Por ejemplo, no sé, a mí me falta el playerito canela, ¿sí? Entonces, le pongo esa alerta al sistema acá, ¿sí? Que lo vamos a ver, yo ya las tengo configuradas, pero vamos a hacer un cambio, por ejemplo, ¿sí? Le podemos decir que la frecuencia con que me mande la alerta al mail sea diariamente o cada hora. Cada hora me parece un exceso, ¿ah? Diariamente me parece bien, ¿sí? Entonces le doy guardar. El, el sistema ya sabe las especies que tú no tienes para Uruguay, ¿sí? Yo acá le puse Uruguay, ¿no? Las necesidades para Uruguay. Entonces, el sistema ya sabe, con las especies que yo cargué, que tengo registradas, sabe las cuales me falta, según el padrón según el padrón de aves para Uruguay, ¿tá? Pero también le puedo decir, notificame de especies raras para Uruguay, ¿sí? No importa que yo ya la haya observado, ¿sí? Notificame igual de especies raras, no sé, cualquier otro, ¿sí? Supongamos, no sé, un albatros picofino, ¿ah? Yo ya la tengo observada, pero quiero saber diariamente también, ¿sí? Cada vez que se haga un registro de esa ave. Porque, ¿qué puede pasar? Puede pasar que gracias a ese email que me manda automáticamente Iber, yo estoy cerca de esa localidad o me interesa viajar a esa localidad a ver esa ave. Entonces, me mando para ahí, por ejemplo, ¿no? Y han pasado casos interesantes que no se dieron tanto por Iber, sino por las redes sociales, de especies raras que aparecieron en Uruguay, y toda la comunidad de observadores se traslada a ver esas especies. Entonces, creo que está bueno, ¿sí? Que se puedan poner alertas y les va a ir indicando todos los días, si es que hay, ¿no? Puede pasar un día que no hay un reporte de un ave que tú no tengas o un reporte de una ave rara. Pero generalmente todos los días se dan algunos. Entonces te va a llegar todos los días un email notificándote de eso, ¿no? Entonces, este tipo de cosas creo que nos pueden hacer mejores observadores de aves, si es que nos interesa ser mejores observadores de aves, pero por gusto personal nada más, porque se trata de eso, ¿no? Todos los que observamos aves es solamente porque nos encanta estar al aire libre y observar esas cosas maravillosas que son las aves. Y por aquí me parece que es un panorama bastante amplio de ir por dentro, ¿sí? De lo que hacemos los revisores y por qué lo hacemos, ¿no? Me encantaría, todos los revisores estamos siempre con los mails y los teléfonos abiertos para cualquier tipo de consulta, ¿sí? No nos molesta para nada, todo lo contrario, nos encanta recibir consultas y sugerencias, por supuesto, ¿no? Y por qué no hacen esto y por qué aquello otro, porque nos alimentamos entre todos para tener una mejor herramienta en Uruguay. ¿Hay preguntas? Muy bien. Bien, preguntas no hay. Pero bueno, capaz que aparece alguna ahora. Seguramente. Lo que, bueno, corresponde es agradecerte, Adrián, por la charla y Por agradecer favor. a todo el equipo de Iber, tanto a los revisores como al equipo de comunicación, que la verdad que vienen Sí. haciendo un trabajo excelente, Uh-huh. no solo atendiendo las tareas que tienen que ver con la plataforma, sino informando
Ahora el equipo de Iber tiene una nueva página de Facebook, también podemos comunicarle a todos que los pueden encontrar por allí, donde están subiendo una información bien interesante y recibiendo consultas. Así es. Gracias. Por suerte, por favor, gracias a los oyentes y bueno, todas las consultas que quieran, dudas, por lo que he visto hay algunos que son ya viejos conocidos, usuarios de Iber y otros nuevos. A los nuevos los alentamos y que no se van a arrepentir. A ver, dice que le quedó una duda, Diego. Diego, tenés el micrófono abierto también. Animate a plantearla. Buenas, ¿se me escucha? Dale, sí, perfecto, Diego. ¿Qué haces, Adrián? ¿Todo tranquilo? ¿Y tú? Bien. Se me viene una duda cuando hablamos de reportar, que se vino el caso de reportar una especie mal identificada a través de la fotografía. Sí. Y lo que preguntaba era el caso que te di del ñandú en la Rambla de Montevideo. En ese caso, por más que la especie no tenga foto, ¿yo puedo reportar claro. Claro, tú puedes reportar el registro aunque no tenga multimedia, pero ahí tendrías que haberte topado con la lista. ¿Cómo hiciste para encontrar ese registro? Y no, generalmente me fijo más o menos lo que se ha visto en los días, ¿viste? Ya, perfecto. Y justo me saltó, un ñandú a la 1:30 de la mañana que vi en la Rambla de Montevideo. Dije, ¿qué es esto? Genial. Qué buen avistamiento hubiese sido. Escapada de una jaula. Sí, no, buenísimo. Tener un video de eso hubiese sido genial. Pero no, podés reportarlo. Es el mismo sistema. Vas a tener una banderita que podés reportar el registro aunque no tenga multimedia. Buenísimo. Sí, es una herramienta que la conocía en las fotos únicamente, pero me va a fijar entonces dónde es. Sí, podés reportar el registro, no hay problema con eso. Y es una forma de colaborar que está genial, porque imagínate que todo el equipo acá, cabe aclarar, ¿no? Que Iber, todo el equipo acá es voluntario, ¿sí? Nosotros hacemos esto en nuestro tiempo libre, nosotros tenemos nuestros trabajos todos, ¿sí? Y hacemos esto porque nos encanta y queremos dejar en la historia, digamos, ornitológica de Uruguay esta herramienta para el futuro, ¿no? Entonces, dar el puntapié inicial, que hace unos años venimos con esto, pero la idea es que es ciencia ciudadana y entre todos se hace mejor esto. Entonces, los alentamos a que propongan, a que corrijan, a que hagan todo lo que puedan hacer. Está buenísimo para nosotros para tener mejor calidad de los datos. De eso se trata. Bien, ¿tienen todos el micrófono disponible por si alguno más quiere hacer un comentario, hacer una pregunta? Bueno, se quieren ir todos a comer, ¿no? Igual viste que preguntaron. Sí, buenas noches, Adrián. Sí. Dale, Ahmed. Ahmed Hernández soy. Mira, te quería preguntar, yo no agarré bien, se me pasó un poco la hora y capaz que tú ya lo dijiste, pero las listas que nos me marcó, recién te marcó. Las listas que nos quedan ocultas por algún motivo, ¿cómo las podemos regularizar ahora? ¿Cómo, perdón? Que no te escuché bien. Las listas que tenemos ocultas, por algún motivo de que en su momento no las regularizamos porque no sabíamos, porque éramos avistadores nuevos, y no sabíamos cómo era el sistema, ¿cómo las podemos regularizar? ¿Las listas o los registros? Los registros. Ok. Porque también se puede... Las listas, según dijiste, las listas quedaban ocultas, al no regularizar esos mails que ustedes mandaban. No, lo que queda oculta son, sí, bueno, los registros, no toda la lista. ¿Sí? Los registros. Exacto, yo puedo no validarte un registro, porque hay un error de un tipo, pero no quiere decir que se oculte toda la lista, ¿sí? Se oculta ese registro. Se oculta... Y ahora para regularizar eso no se puede. No, sí, se puede, claro que sí se puede. Lo que pasa es que seguramente te llegó un mail, ¿sí? Claro, en su momento, no sé, o lo perdí o no lo contesté porque no sé, no le importancia en su momento porque no sabía cómo era el sistema, y ahora, como sé cómo funciona,
digo, bueno, está, me mandé un montón de macanas y no hice las cosas bien. Ah, No. Lo que tendrías que hacer, ¿sí? Es, ¿vos sabés de qué registro estás hablando? No sé. Sé que me figuran, por ejemplo, cuando entro a mi EBIR, tengo 375 listas, por ejemplo, ¿Sí? y solo me figuran como 370, por ejemplo. Viste ¿Listas? que te figuran 380 listas en azul, ¿no? Y ¿Sí? abajo en negrito te figuran más listas de las que tenés. Quiere decir que hay algunas que no están validadas, o algo pasó. Algo pasó, puede ser. Yo me No, fijo. me parece, Adrián, me parece que lo que aparece abajo es Las el listas total de compartidas. listas que incluye las que no son completas. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Las listas que tenés ahí abajo, ¿sí? Cuando tú las terminaste, ¿sí? No le pusiste que estabas registrando todas las aves que viste. ¿Ah? Puede pasar que tú, no sé, tuviste 5 minutos pajareando, ¿sí? Y la lista fue incompleta, ¿sí? Pusiste algunas especies y no todas las que pudiste observar. Porque, por ejemplo, te interesó una ave rara, te concentraste en eso, ¿sí? Y te olvidaste de las otras aves que estaban al costado. Entonces, le pusiste, ¿sí? Lista incompleta. Está. Entonces, Pero, ¿qué es? pero la lista incompleta, aunque sea incompleta, ¿sí? Para tus estadísticas y eso te queda. Sí, no, o sea, lo importante es no, para mí lo importante era regularizar Por eso lo que comentábamos más temprano de que las listas tienen que ser completas, siempre el tic de lista completa. Claro, está. Entonces eso es el tema. Está, muchas Ahí gracias está. por el... Pero Bien, acordate que por más que no se valide un registro, estamos hablando de un registro y no de la lista completa. bien, perfecto. A ver, los revisores podemos invalidar listas enteras, pero es muy excepcional eso. ¿Sí? Me pasó con una persona de Estados Unidos que ingresó erróneamente porque le escribí un mail en el río Averías, me parece, en el arroyo Averías, por ahí, paso Averías, 500 flamencos, 2000 patos, cucharas, una cosa así de locos, ¿ah? Y a esa lista completa la saqué de la vista pública, digamos. ¿Ah? Pero pasa muy excepcionalmente, si no solamente es el registro. Bien, impecable. Muchas gracias. Gracias a vos, Ahmed. Hola Adrián, es Christopher aquí. Quiero Hola. saber, hola, ¿me escuchás? Ahora sí, Christopher. Si alguien empieza a mirar, porque yo ya he visto alguien que empezó en Rocha y terminó en Soriano y puso todos los pájaros en Soriano. Sí. La lista es válida. Mismo que las aves sean todas correctas. Sí. Eso es un problema que teníamos antes, me parece que se está corrigiendo bastante bien, porque no te deja ahora el sistema hacer una lista mayor a 100 kilómetros. Pero eso es un problema del mal uso de la lista. Pero esa lista no va a pasar a productos públicos. Porque es entendible que una lista que empezaste en Rocha, viste, no sé, aves de la costa atlántica, ¿sí? Y terminaste en Durazno con aves de pastizal. ¿Sí? Entonces, ahí ya no tiene sentido esa lista. En esa charla que dio nuestra compañera Belén, ahí queda claro de por qué y cómo es el protocolo para hacer una lista. ¿Sí? Nunca una lista, lo recomendable es por ambientes. ¿Sí? Puede pasar que vos vayas a un lugar y tengas una conjunción de ambientes, no sé, un humedal, un monte parque, ¿bien? Lo ideal sería que las aves de humedal estuvieran en una lista y las aves de monteparque en otra lista. ¿Sí? Por más que estén juntas físicamente, digamos, cada ambiente. Pero bueno, eso depende de cada observador. Pero sí, esa lista, Christopher, es totalmente, ¿cómo te puedo decir? Inocua, ¿sí? No genera nada, pero tampoco aporta nada. Entonces, ahí es trabajo nuestro, del equipo de IBER, de siempre insistir con los protocolos de cómo hacer una lista. ¿Sí?
Ahora, la recomendación es máximo 5 kilómetros, Sí, aunque vos decís que acepta hasta 100 kilómetros. exacto. Sí, pero la recomendación es esa, ¿sí? Si tú haces una lista de 10 kilómetros, ¿ah? No necesariamente está mal, porque probablemente, por ejemplo, te trasladaste, no sé, poner un ejemplo, ¿no? En pastizales de Tacuarembó, ¿sí? Por 10 kilómetros en un solo campo, que es del mismo ambiente, y fuiste viendo un ave cada, no sé, cada 800 metros, y capaz que no está tan mal, pero lo recomendable sería de 5 kilómetros máximo. ¿Ah? Ahora, Si lo podés hacer de cada 1 kilómetro, 2, 3, en el mismo ambiente, buenísimo. Pero si estás en un campo, sí, por eso estoy tratando de usar el app, porque el app te indica el recorrido y en la distancia. sí, Pero si das vuelta en círculos, estás dentro de los 5 kilómetros, estás en el mismo ambiente, pero podés dar muchos kilómetros. sí, sí, pero no me imagino una persona dando muchas vueltas en círculos, Christopher. No, bueno, pero Más o menos. más o menos vas para allá y volvés y estás pasando por... Y puede ser... wow. Y bueno, pero la cuestión que no tenés que hacer una lista de vueltas, porque podés estar contando los mismos individuos. Ah, no, eso sí, pero ¿Ah? puede ser algo diferente también. Entonces, lo que te recomendamos es que la lista tenga un punto de partida y un punto de llegada que no sea el mismo que el de partida. Bueno. ¿Ah? Que hagas una línea recta en lo posible, o que no vuelvas al mismo punto, porque podés, en Centurión sobre todo, donde tú bajarías más, ¿tá? Podés estar registrando, no sé, el trogón, el mismo trogón, varias veces, porque diste varias vueltas. No. Más bien en casa, en el casco. Sí. No, está muy bien. Está, pero yo solo quería saber por la distancia, que hace nada más. Sí. Lo recomendable es que no sea más de 5 kilómetros. Está. Bien, igual, ahí tengo un testimonio reciente de que hice una lista por aquí en un parque de Montevideo, Sí, y cierto. sin querer quise poner que recorrí 100 metros y puse 100 kilómetros y me saltó una advertencia. O sea que Claro. hay un filtro allí, ¿no? Sí, por supuesto. Es una distancia muy grande, 100 kilómetros, para hacer una lista de aves. No tiene sentido. ¿Ah? Y me avisó que la lista sí no puede es ser, pública. esa lista no. ¿Ah? Pero un revisor te va a mandar un mail cuando vea eso. Claro. Muy bien. Ah, Bueno, allí le fuimos dejando en el chat algunos recursos, la charla anterior a Ibert, el Facebook de Ibert Uruguay, para que se puedan comunicar. ¿Sí? ¿Alguna Christopher, ¿te quedó acotación? una pregunta? Agustina, Pablo? Sí, una más. ¿Ayuda a usar el app o no? ¿Cómo? ¿Prefieren que se use el app para subir esto, para subir el mapa, para subir todo o no? Sí, claro. ¿Por qué no? No, Sí, obvio que sí. Mucha gente no lo sube, no lo usa. Capaz Bueno. que podemos dar próximamente, no sé, Claro. lo hablamos en el equipo, pero un tallercito enfocado en la aplicación, o sea, en cómo subir los datos con la aplicación, que además tiene otras funcionalidades que te permiten hacer un seguimiento en campo ¿Que te ayude? de lo que estás haciendo, del recorrido, de la localidad, de las especies que pueden ser más comunes o más raras en ese lugar en el que estás, todo en el mismo momento. Así que es recomendable usar la aplicación. Ya el 90% de los usuarios de Ibert usan la aplicación. Genial. Ujú. Pero no, yo no le veo el mapa a todos. Ah, no, porque ese mapa es personal. Claro. Ese recorrido te va a quedar solo a vos, cuando lo hagas vos, y no lo vamos a ver nosotros. Nadie lo va a ver, solo a quien vos le compartas la lista y a vos. Ah, está. No sabía eso. No, muchas gracias. Además Por tienes que favor. tener el GPS activado para que te registre el recorrido, ¿no? También. Está. ¿El revisor lo puede ver? No. ¿Y por qué es la privacidad eso? ¿Cómo? ¿Por qué hay privacidad en eso? ¿Por qué no se muestra eso?
Y bueno, porque es una herramienta que te da Iber para vos, para ver dónde anduviste, cuántos kilómetros hiciste, pero en verdad, a mí vos me vas a decir en la lista vos que hiciste 1.5 kilómetros. ¿Ah? No específicamente si viraste a la derecha por 5 metros, después volviste a la izquierda. No es relevante por el momento. Ok, muy bien. Pero seguí usando la app tranquilamente. Gracias. Muy bien. Dale, genial. Bueno, tú ya no tenías nada más para mostrar, Adrián. No, por mí, está Estamos pronto. bien. Bueno, perfecto. Reiterarles el agradecimiento al equipo Iber. Y bueno, los esperamos en alguna próxima para hablar un poco de la aplicación. Ahí está buena la idea que tiró Pablo.